cómodo en casa, ¿sí? Pero ¿realmente estamos en casa o nos sentimos ajenos? A veces nos sentimos ajenos. Hasta que ya van a poner la prédica, vamos a esperar, no se preocupen. Pero les decía, a veces nos sentimos ajenos. ¿Cuándo uno se siente en casa? ¿Se han preguntado alguna vez cuándo uno se siente en casa? Cuando llegan a la casa, por ejemplo, vamos a ver, de la suegra, por ejemplo, Carlita. ¿Cómo te sentirías en casa? Cuando tienes la suficiente confianza de agarrar lo que tú quieres agarrar. Pues no toques, uno tiene miedo de tocar las cosas porque no se siente en casa. ¿Y cómo sentirse en casa entonces? Si Dios cada vez te dice, ven a la casa del Señor, ven a servir. Y uno dice, tengo miedo hasta a veces hablarle a la hermana Maggie. ¿Por qué? Si estás en casa, ¿por qué no le abrazas, mi hermana Maggie? ¿Me puedes ayudar en esto? Es sentirse en casa. ¿O es que no sabemos cuál es nuestro lugar? A veces no sabemos cuál es ese lugar que tenemos. Y de eso vamos a hablar hoy. Ahí está el título. ¿Qué dice el título? Ocupa tu lugar. Vamos a ver 3 aspectos importantes que espero que puedan entenderme. Quiero expresarles lo que considero Dios que habló a mi corazón. Espero no utilizar conocimiento humano. Espero que lo que hablemos sea solamente palabra y esa palabra encienda sus espíritus. Amén. Cerraremos nuestros ojitos ahí donde están. Agachemos la cabecita y entreguemos este momento. Padre Santo, Señor, te agradecemos por este día. Gracias porque estamos acá, Señor, delante de ti, con nuestros defectos, con nuestros errores, con el pecado aún que tengo oculto en mi corazón, Señor. Aún así, Señor, gracias por permitir que esté acá, Señor. Gracias por abrir el camino, gracias por darme la oportunidad de estar acá, Señor. Por favor, Padre, te pido en el nombre de Jesús, tomes el control de este momento. Pon ángeles alrededor de la iglesia, que podamos aprender, Señor. Enciende nuestros espíritus, abre nuestra mente, Señor. Abre tu palabra, que podamos aprender de ti. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de incredulidad, de distracción, Señor, y lo echamos fuera de este lugar. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, el título dice, ocupa tu lugar. ¿Pueden levantar la mano los niños? Eso, muy bien. Algunos seguimos siendo niños, como ella, somos niños. ¿Aún te sigues enojando con tu hermano o con tu hermana? ¿Te peleas con tu hermano o con tu hermana? ¿Te enojas porque el pastor Will no te saludó? A veces uno se ofende. Creo que le he hecho algo a Will porque no me ha hablado bien. Capaz Will ha tenido una semana terrible, pero no nos saludó bien y nos enojamos. O porque no nos han invitado a una reunión, nos enojamos. Dale siguiente. Ahí hay una imagen donde dan 2 niños, ¿sí? Dale siguiente, quiero que me sigas, por favor, Caminita. Ahí hay 2 niños. La primera imagen de la izquierda somos nosotros. Andamos molestando a los hermanos, que le pintamos su cara, que le decimos algo que no le ha gustado. Y somos así de niños cuando entramos a la vida del Señor. Pero nos quedamos ahí. No queremos avanzar, nos gusta ser niños. El niño no tiene responsabilidades. ¿Han visto los niños corretean, suben, bajan, vienen, saluden? No tienen una idea de decir si están haciendo mal o está bien. Están viviendo como niños. Quiero que revises tus actitudes. ¿Estás siendo niño o has crecido? ¿Estás siendo niña o has crecido? ¿Sabes dónde estás? Es una pregunta interesante y vamos a ver a la luz de la palabra en Hebreos 6:1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos han pasado ya el discipulado de mi primer amor? ¿Pueden levantar la mano? Los que han pasado el discipulado de leche espiritual, los que han, eso, muy bien. Los que han pasado ese discipulado han leído este versículo, ¿sí? Es la base de la vida cristiana. Pero han asimilado ese versículo. ¿Realmente han dejado ya los rudimentos de la vida cristiana? ¿O seguimos ahí?
Entendemos, hemos pasado el discipulado, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Les decía en la anterior prédica, fácil es decir yo amo a Cristo, pero cuando nos ponen sobre fuego, ahí es donde quiero verles y que digan yo amo realmente a Cristo. Uno llora, uno sufre, pero es que está creciendo, está aprendiendo. Este versículo es importante porque está marcando un límite y dice, ¿sabes qué, hijo? A partir de acá, si has entendido todo esto, es tiempo de crecer, es tiempo que tú trabajes. Ya no eres niño, ya no puedo estar detrás de ti cuidándote lo que vas a hacer. Tú tienes que estar en los negocios de tu padre. Te voy a encomendar los niños, te voy a encomendar los adolescentes, te voy a encomendar los jóvenes. Pero ¿cómo vas a dirigir todo esto si aún sigues siendo niño? Te vas a pelear con los jóvenes cuando te digan algo que sea contrario a lo que tú piensas. Te vas a enojar, te vas a resentir con ellos porque sigues siendo niño. Este versículo cambia un antes y un después. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. ¿Cómo hablas y cómo juzgas? Hazte esa pregunta. ¿Cómo estás hablando? A veces todavía sale de nuestros labios alguna sabiduría humana que hemos traído de casa. No pases por bajo de la escalera. ¿Cómo que no bajes debajo de la escalera? Sigues hablando como niño. No has entendido que no depende de si pasas o no pasas por debajo de la escalera. ¿De qué depende? De tu confianza en Dios, nada más. ¿Cómo estás juzgando? Mira a ver cómo le va a pegar. Seguimos viendo con los ojos carnales, en vez de decir, te ato en el nombre de Jesús. Has demostrado un nivel de espiritualidad acá porque has entendido el problema. Ayer estaba con mi esposa, estaba paseando por la Arce. Estábamos caminando y había habido un montón de discotecas. Nosotros a partir de hace unos 15 años que vemos, ¿no?, unas discotecas ahí por la zona de Plaza Baroa, por ahí. Y un montón de muchachos. Y algunos 10:30 de la noche ya estaban en un estado etílico muy considerable. Y dice, wow, están perdida la gente. Y en eso aparece un jovencito que se cae y se parte la cabeza. Y dije, qué pena. Y con mi esposa nos veíamos, puede ser nuestro hijo. Y empezaba a ponerme triste. Y en vez de juzgar, aprendimos con mi esposa. Empezamos a orar. Dile, Señor, por favor, cuídalo. Y él caminaba así por la calle, nosotros así de miedo, porque teníamos miedo que se caiga y un auto le atropelle. Y empezamos a orar, por favor, Señor, pon tus ángeles que lo lleven. Capaz, si hubiésemos niños, hubiésemos hecho otra cosa. Cuando empezamos a madurar, empezamos a entender que el mundo se mueve de diferente manera. Cuando tú veas algo así, ¿qué debes hacer? Orar, porque tus labios tienen poder. Entiende que Dios ha depositado en ti poder para atar lo que tengas que atar y desatar lo que tengas que desatar. Y Dios va a respaldarte. Pero si no quieres entender eso, es que quieres seguir siendo niño, niña. Tienes que empezar a orar. A veces nos acostumbramos y no podemos entender. Y surge una pregunta. A ver, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Dios te oye? Es una pregunta interesante. ¿Dios me oye? A veces digo, Señor, ¿me oyes? Parece que no me escuchas. Cuando mi hijito, Miguel, él tiene 5 años y se desespera a veces cuando estoy en casa y no me escucha. Papá, me grita y se desespera porque no me encuentra. Y viene a buscarme cuarto por cuarto. Dijo, estoy aquí, le digo. Allá, dice, se va tranquilo. Porque quiere sentir la presencia de su padre. Nosotros somos así,
Pero ¿qué pasa cuando no sientes a Dios? ¿Qué pasa cuando no estás escuchando lo que Dios te dice? Pero ¿cómo vamos a escuchar, pastor? No logro escuchar. ¿Saben qué, amados? Cuando empezamos a crecer, el corazón es el que escucha. Uno siente dentro, dice, Señor, gracias. Esta era la respuesta. Y algunos tienen el privilegio de escucharlo audiblemente. Pero si no lo escuchas, ¿qué está pasando? Es para que analices tu vida, para que yo analice mi vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo estoy escuchando? Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Analicemos nuestras vidas. ¿Estamos pecando? Capaz estamos pecando y nos quejamos de que Dios no nos escucha. No puede haber pecado en nosotros. No te digo que no te equivoques, puede ser que te equivoques, pero ¿cuál es la solución? Si pecaste, arrepentirte ese rato, de Señor, perdóname, no debía haber hecho esto, no debía haberle dicho esto, no debía haberle cruzado la cara, no debía haber contestado. Generalmente tenemos el problema en nuestro carácter. A veces somos muy fosforitos, ¿correcto? Nos enojamos de todo. En el trabajo nos dicen algo y le contestamos. ¿Qué haces si te das cuenta? Arrepiéntete y rectifica, pídele perdón. A veces no queremos humillarnos, y cuando no queremos humillarnos, hay algo que está mal. Porque nosotros deberíamos ser los primeros en humillarnos, y más sabiendo que nosotros nos hemos equivocado. Cuesta decirle, ¿sabes qué, mi hermana? ¿Me perdonas? No debía haberte dicho esto, me he equivocado, perdón, ha aflorado mi carne, perdóname. Esa es una actitud de madurez. Pero si te enojas, pues, no, por último ella tenía la culpa, pues concluyes mal. Tenemos que aprender a crecer. Es tiempo de crecer. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Jehová está lejos de ¿quién? De los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Si tú eres justo, justa, ten la seguridad que Dios te escucha. Si tu accionar es justo, ten la seguridad que Dios te escucha. Pero si estás obrando con injusticia, no. Los papás a veces somos muy injustos con los hijos. No les dejamos que se defiendan, porque hemos considerado una acción mala. No, para mí es incorrecto y ya le sacamos culpable antes de haber escuchado su causa. Capaz pasó algo inimaginable que vos no sabes. Papá, escúchame, esto ha pasado. Si tú escuchas, estás siendo justo con tu hijo. Le estás dando la oportunidad de explicar lo que pasó. Pero si le vas a dar, estás siendo injusto. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando tú estás ministrando, tratando de solucionar la vida de alguien, escúchale, no juzgues. Si la hermana ha hecho algo, que a veces nuestra boca es tan rápida para hablar y juzgamos. Cuando el hermano ha hecho algo, y ya lanzamos un juicio que ni siquiera sabemos las razones por las cuales está así. Frena, retengamos nuestros labios, nuestra boca, hagamos un juicio justo. Y lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Señor, ten misericordia de él, perdona sus pecados, no le tomes en cuenta este pecado. Lo primero, nos ponemos delante para que ese hermano tenga la oportunidad. No necesitamos que juzgar a las personas, necesitamos darles otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas? ¿70 veces? O sea, es muchas veces. La última vez que te doy la oportunidad. No, dale las veces que tengas. Acuérdate de tu vida. ¿Cuántas veces te ha dado la oportunidad Dios? Hoy, Señor, entonces yo voy a perdonar más.
Porque nosotros a veces nos volvemos tan santos que pensamos que el hermano está muy allá y en la verdad estamos juntos. Nos separa una mala decisión, porque pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado chico. Pecado es pecado. Que tú mientas o que tú mates, para Dios es lo mismo. Estás separado del reino de los cielos. La sociedad dice, no, pues que yo no soy como él. A veces somos peores. Escuchaba este comentario de uno de mis amigos. La iglesia es un lugar de puros pecadores, me decía. Son los peores, me decía. En una reunión él decía, sí, tienes razón. Le dije, somos pecadores. Gente a la cual Dios ha dado una segunda oportunidad. Somos. Les decía alguna vez, este es un hospital de gente herida en el alma. Y aquí estamos para sanarnos. Ya no somos los que éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas, hijos de Dios. Es por eso que tenemos que empezar a analizarnos. Porque los ojos del Señor, 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando uno es justo, Dios está escuchando qué es lo que está pasando. Señor, cuida a mi hijo. ¿Cómo no, hija? Yo voy a ir a ver. Esa es la relación que debes alcanzar con Dios. Que tengas la certeza de que Dios te está escuchando. ¿Cuándo vas a tener esa certeza? Cuando tú estés obrando justamente, cuando estés caminando rectamente. Ahí vas a tener la certeza de que Dios te escucha. ¿Todo esto a qué nos lleva? Te decía, tienes que dejar de ser niño. 2, tienes que tener la certeza de que te está escuchando. ¿Para qué? Hay un término que me gusta a mí, por la profesión que llevo, que es guerra. Y nosotros vivimos una guerra todos los días. Guerreamos, somos combatientes, pero en otro espectro, en el espectro espiritual. Tenemos una guerra espiritual. Si tú has empezado a crecer y sabes que Dios te escucha, entonces tienes que trabajar. Porque tienes una herramienta importante en tus manos. La que va a luchar por su familia, el que va a luchar por su familia, eres tú. ¿Cómo? Orando, pidiendo a Dios por quien tú quieras. Es el Señor, por favor, ¿quién quieres que se convierta? Lo que has conocido tú. ¿Quién quieres que conozca eso? Entonces, ora por esa persona. Puede ser tu amigo, puede ser. Dice, yo tengo mi mejor amigo, pero no haces nada por tu mejor amigo. Yo amo a mi padre, pero no haces nada y el papá sigue perdido. Si nosotros hemos tenido la dicha de conocer a Dios, es gracias porque Dios en su misericordia permitió que vos, que yo conozcamos a Dios. Pero para algo, para ganar a aquellos que amamos, a mis seres queridos. Se llama guerra espiritual. No es algo del más allá, que wow, guerra espiritual. Es lo que hacemos todos los días, o deberíamos de hacer todos los días. ¿Oras todos los días? ¿Qué haces en las noches? Antes de dormir, ¿oras? ¿En tu camita? Si pides por alguien, estás guerreando. Si pides por ti, estás guerreando. Tenemos un mundo espiritual. Tenemos que entender que hay un mundo espiritual. Por eso te decía, tú no te puedes quedar como niño, debes de crecer y entender cómo estamos moviéndonos. Si tú entiendes cómo nos estamos moviendo, te aseguro que vas a hacer grandes cosas. Porque ya has dejado de ser niño. Es más, vas a luchar por los niños que están acá. No los niños físicos, sino los niños espirituales, que se enojan porque cuando ocupas su asiento se enoja. ¿Tú qué vas a hacer? Cederle el asiento. Siéntate acá, no hay problema. Yo me voy más allá. Esa es la actitud. Por eso
tenemos que entender. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. La oración es la que te va a permitir a ti estar firme. Amados, tenemos a Satanás como león rugiente alrededor nuestro, que al primer descuido te va a dar un zarpazo. ¿Han visto alguna vez en algún documental cómo los tigres cazan ahí a sus presas, a los puercoespines? ¿Han visto alguna vez? El puercoespín pone sus espinas, pero el león está por debajo tratando de zarpar, una sola para que le agarre. Le agarró y ya fue ese puercoespín. Nosotros somos iguales, nos cuidamos así, oramos, Señor, por favor, y mantenemos todas nuestras áreas firmes hasta que el diablo trabaja en la parte más débil que tienes. ¿Cuál es la parte más débil que tienes? Hagamos un análisis todos. ¿Cuál es la parte más débil que tienes? Yo, por ejemplo, mi carácter de naturaleza militar es bien efusiva, soy bastante enérgico. Y cuando empiezan a hablar de mi fe, agarran mi talón de Aquiles. Y trabajo en eso, Señor, por favor, ayúdame, contén mi boca, contén mi lengua. Señor, que no diga alguna basada. Alguna vez he fracasado. ¿Y qué he tenido que hacer? Ir a pedir perdón, porque no he obrado bien. ¿Y cuál es tu parte débil entonces? ¿En qué estás débil? Puede ser en tu relación con tu pareja, tal vez no es cristiana. ¿Cuál es la parte más débil que tienes? El conocimiento. A veces te preguntan y te dicen, ¿pero acaso tú no eres cristiana? Deberías saber la Biblia. ¿Cómo dices ser cristiana no conoces? Uno le duele y dice, ¿cómo es verdad? No sé. ¿Cuál es la parte más débil? Es la parte donde Satanás más va a trabajar contigo. Y si sabes cuál es la parte más débil, ¿qué tienes que hacer? Trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando entendemos este concepto, sabemos que nuestro rival no es mi hermano, no es el que está afuera, no es el policía, no es el que vende, no es el minibusero, no es el taxista, no son ellos. Es otro nuestro enemigo. Es el quien está viviendo en esa persona. Las personas son buenas. El problema está cuando no toman buenas decisiones. Hay alguien que habita en ellos. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese que está en el mundo está trabajando para hacerte la vida imposible. Habemos vasos de honra y habemos vasos de deshonra. Esos vasos de deshonra, ¿a quién creen que sirven? Tienen un padre y su padre se llama diablo, Satanás. Ese es su padre. Nosotros tenemos nuestro padre. ¿Quién es? Dios. Ese es nuestro padre. Entonces nuestra lucha es con ese Señor, no con las personas. Nuestro trabajo es más bien rescatar esas personas y traerlas acá. Ese es nuestro trabajo. Que vas a tener que sufrir y llorar, vas a tener que sufrir y llorar. Pero es así, eso es lo que hemos decidido hacer. Por eso te decía, tenemos que ocupar este lugar que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un lugar en la iglesia, asume. No te vayas a tu casa, asume el trabajo que Dios te ha dado con responsabilidad. ¿Cuántos trabajan en alguna institución o extra? ¿Tienen su trabajo? ¿Sí? ¿Nadie trabaja? ¿Sí? Yo trabajo, sí. ¿Todos trabajamos? Sí. ¿Qué pasa si no vas a tu trabajo? Will, ¿qué pasa si te faltas media horita? Atrásate media horita.
Primero es descuento, ¿no? Te descuentan de tu haber y vas sumando. Después te hacen llegar un memorándum, llamada de atención. ¿Qué más? Sumas 3 memorándums, ¿qué pasa? Fuera del trabajo. Y si trabajas aquí en la iglesia, ¿por qué no trabajas así? Le vamos a hacer llegar un memorándum de llamada de atención. Cuando trabajamos para el Señor, amados, debemos de tomar eso bien en serio. Estoy trabajando para un Dios. Imagínense trabajar para un Dios. Hay mucha cosa trabajar para un Dios. A veces digo, Señor, no sé si voy a cumplir tus estándares, pero porque me da miedo fallarte. Pero no hay peor cosa que no intentarlo. Trabaja, levántate, ven, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú sabes los talentos que tienes. No los escondas. Tenemos miedo y ¿qué hacemos? Tapamos nuestro talento que Dios te ha dado. No, cuidado lo pierdas. Se pierde. Dios agarre tus talentos y le diga, toma Will, otros talentos más, trabajarlos. Creo que a nadie le gustaría perder el talento que Dios le ha dado. Pónganse en el caso de un funcionario, que Dios te haga llegar tus memorándums de llamada de atención, descuento de tus saberes. Nos quejamos cuando nos va mal en la economía, pero no cumplimos con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es tiempo que reflexionemos como cristianos que estamos empezando a crecer. No puedes quedarte, no podemos quedarnos como niños. Tenemos que trabajar. Ya casi. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y, ¿qué será velad? Hay que estar atentos como la guardia. Con los militares hacemos guardia. 4x8, haciendo guardia, 4 horas en navegación, viendo los barcos. Estamos viendo que para que no choquemos, para que no hagamos colisión. Estamos haciendo una guardia. Lo mismo tienes que estar haciendo tú. Guardia de tu familia, de tu casa. Estate atento, papá, si tus hijos no están haciendo lo bueno. No cubras tus ojitos, tus oídos. Estate haciendo, velá por la integridad de la familia. Capaz has cambiado tu prioridad. La familia hay que cuidarla. Nos pasa, el trabajo a veces nos desplaza y empezamos a trabajar tanto que hemos descuidado un área. ¿Y por qué área creen que va a trabajar Satanás entonces? Por la área que hemos descuidado. Uno hace guardia, bien bonita hace guardia, está cuidando, haciendo guardia, pero el día que descuide esa área es por ese lugar donde va a entrar alguien. Velá, está atento. No te duermas. Nos gusta dormir. ¿Se han dado cuenta? A mí me gusta dormir. Desde que estoy en la escuela he tenido que dejar a un lado ese gusto. Les decía, mi promedio de sueño son 2 a 3 horas al día. No puedo dormir más. No porque no quiera, porque tengo responsabilidades. Con la vida cristiana debería ser lo mismo. Estate atento. Cuidado. Nos quejamos de que nuestros hijos se pierden. ¿Por qué? Si nosotros debíamos estar atentos a lo que están haciendo. ¿No se dan cuenta cuando nuestros hijos son pequeños, Carlita? Pues estás atenta, ¿no ve? Que no se caiga. Apenas le estamos viendo y ya estamos detrás de ellas. Y fíjense para qué. Estirar la mano y no se caiga. En la vida nuestra debía ser lo mismo. Atento a lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está buscando, está atento para al primer descuido darte un mordisco. Y ese mordisco duele. ¿Alguien alguna vez le ha mordido? ¿Alguien? A mí mi hijito me mordió alguna vez. Cuando era chiquito, cuando estaban sus dientes estrenando, me ha hecho gritar. Porque me ha agarrado de aquí, de esta partecita. Me ha hecho gritar. Imagine un león. Es con sangre, con todo eso. Y tenemos que correr a Dios. Por eso, antes de eso, prefiero que estés atenta, atento, velando.
para que no pase eso. Consejo de conejo duele. No camines por ahí. Haz caso a tus pastores que ya han pasado por ahí. Y si alguien ha pasado por ahí, no pases. Haz caso. Sé obediente. Vela. Lee tu Biblia. Ora para no caer. 1 Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la... ¿Está ahí? Eso, 2:3. Al cual resistid firmes en la fe. Tu fe no puede menguar, ¿sí? Tu fe debe crecer. Es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pon como baluarte tu fe. Cuida tu fe. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, dice que harías maravillas. O sea que tu fe debe estar contigo todo el tiempo. No dudes de lo que Dios te ha dado y ha hecho en tu vida. No dudes. El momento que dudas, dice, no esperes recibir nada. No dudes. Si Dios dijo, Él va a hacer. No dudes. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres la única, no soy el único. Con seguridad Will está sufriendo también igual que yo. Y tiene su lucha todos los días. Carlita tiene su lucha todos los días. Todos tenemos luchas. Pero, ¿cuál es el común denominador de nosotros? ¿Cuál debería ser? Que nuestra fe debería estar delante. Si Dios dijo que va a solucionar, va a solucionar. Si Dios dijo que va a satisfacer, va a satisfacer. Eso no debería cambiar en ninguno de nosotros. El problema distinto. La fe es igual en nosotros. Debería ser el mismo que nos lleve a nosotros a superar algo. Confiar en Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo dice? ¿Estad siempre o solamente los domingos? Los lunes. Aunque el lunes es difícil, pero los lunes. Todo, siempre, estate gozoso. El que te hayas levantado con vida es algo para estar gozoso. El que esté sentado ahí es para gozarse. Siempre estate gozoso. Después dice 5:17. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Habla con Dios. Orar no es una ceremonia. Orar es hablar con Dios. Dejar que... Si estás ahí, cuando estamos ahí y tenemos un lindo grupo que está tocando, es para que tú hables con Dios. Saques toda la carga que has acumulado en la semana, que te ha cargado el trabajo, los hijos, todo. Saca y déjalo a Dios. Llorar es maravilloso. Si tú lloras, te aseguro que tu corazón está vivo y estás dejándole todo a Dios. Señor, yo te lo entrego. No quiero tener más este peso. Porque te aseguro que el peso es mucho para llevar. Se sufre. Los papás a veces nos estresamos porque no sabemos de dónde vamos a sacar dinero. Y asumimos esa carga. En vez de decir, Señor, confío en ti. Algo maravilloso va a pasar. Algo espectacular va a pasar. Confío en ti. Yo te alabo. Eso es entregarle las cosas a Dios. Pero si quieres asumir tú, también vas a tener que cargar. También vas a tener que hacer. Depende de uno. ¿Cuánto peso quiere cargar? Y con esto vamos a terminar. La santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios y como coherederos del reino con Cristo Jesús. La santidad, amados, parece una palabra muy difícil. Ay, Señor, yo santa. La santidad parece un estándar tan difícil de alcanzar que a veces queremos dejarlo así.
Estamos llamados a ser santos. La santidad debería ser nuestra característica principal de nosotros. Pero ¿qué es la santidad? Con sotana, así bonitos como era Gedeón, así esos uniformes todos con sus gemas. ¿Qué será santidad? Santidad es que vivas una vida conforme Dios te diga, agradeciéndole. No significa que no te equivoques. No significa que peques, que no peques. Con seguridad vas a pecar. Apenas te levantes, capaz puedes creer que peques. ¿Por qué? Porque no te gustó a alguien, les respondiste mal, ya pecaste. Pero no significa que hayas perdido tu santidad. ¿Cuándo vas a perder tu santidad? Cuando no quieras arrepentirte de lo que has hecho. Cuando tú digas, no, estoy bien. Él es o ella es la que se ha equivocado. Ese momento tú estás decidiendo perder tu santidad. La santidad hay que cuidarla. Si tú pecas deliberadamente, estás perdiendo tu santidad. Pero si tú estás cuidando, arrepintiéndote, caminando, practicando lo que dice la Biblia. ¿Qué dice que la Biblia que hagas? Hazlo. Pensa en lo bueno, dice la Biblia. Si estás pensando en lo malo, te estás alejando de la santidad. Pero si estás cumpliendo eso, pensa en lo bueno, estás haciendo lo bueno, estás trabajando, estás viviendo en santidad. Eso es lo que debemos alcanzar. 3 cosas. Hoy quiero que dejes de ser niño si estás en esa etapa. Y si estás de niño todavía y no has pasado los rudimentos de la vida de Cristo, pásalos. Ya va a empezar el discipulado. Si no lo has pasado, pasa. Aprende lo que es el ABC de la vida cristiana. ¿Qué es lo que debería estar en tu corazón siempre? Y sobre eso vas a construir. Y si has pasado, empieza a crecer. Deja de ser niño. Ya no es tiempo de ser niño, niña. Es tiempo de crecer, trabajar. Y ser niño o niña no depende de la edad. ¿Han visto acá las muchachitas que danzan? Son niñas, pero son más a veces crecidas que nosotros, porque han alcanzado un nivel más alto que nosotros. Porque si a ellas les dices, esto va a pasar, que cuando tú dances va a bajar del cielo la unción, y ellas creen, su nivel de crecimiento es más alto que el nuestro. No depende de cuántos años tienes, de cuántos años tenemos. Depende de cuánto has empezado a creerle a Dios. Si tú has empezado a llevar tu vida conforme a lo que Dios dice, estás creciendo que da miedo. Si ya no te ofendes por lo que te dicen, estás arriba. Pero si aún te enoja lo que te dicen, hay que empezar a analizar y empezar a practicar otras cosas. ¿Es difícil? Parece difícil. La verdad sí, pero no imposible. Dijo Jesús que nosotros vamos a hacer cosas más grandes todavía. Créelo, pero haz algo para que pase. No te quedes sentado ahí. Empieza a hablar, a predicar. Les decía cuando vi anoche, veía con tanta tristeza que tantos muchachos se pierden. Y yo decía, alguna vez he estado así y no veía nada. Pero ahora veo con otros ojos y no hacemos nada. Pero pastor, ¿qué puedo hacer? Orar, eso puedes hacer. ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide abrir tu boca y decir, Señor, ten misericordia de estos jóvenes? Señor, por favor, dales la oportunidad de arrepentirse. Eso es crecer. ¿No has visto en las entradas cómo se pierde la gente? Baila, bebe, se hace avería, se rompe la cabeza y aún lo sigue haciendo. No entiende de buenas. Vive infidelidades, golpes, todo vive y lo sigue haciendo. Es que no hay gente que ore por ellos. La mies es mucha, dice. Los obreros pocos.
¿Cuántos somos aquí? Miren cuántos obreros hay. Algo podemos hacer. Hay que empezar a orar. No te cuesta nada. Solamente te va a tomar que abras tu boquita y digas: por favor, Señor, ten misericordia. Dale la oportunidad. Dios da la oportunidad. Dice que Dios da el querer como el hacer. Si uno se arrepiente, no es porque uno ha hecho, es de uno. Es porque Dios tuvo misericordia de esa persona y le dio la oportunidad de decir: me arrepiento. Tenemos que empezar a crecer y vivir en santidad. No es difícil, solo implica que crezcas. Es tiempo de crecer. Es tiempo de levantarse de esa sillita y trabajar en lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Aquí los de la alabanza les ha dado lindas voces, saben tocar. Imagínate que no quieran tocar. Sería ilógico, ¿no? A veces Dios nos ha dado el talento de ser maestros y los niños están sufriendo por maestros y preguntamos: ¿en qué puedo trabajar? Los adolescentes son varios y dicen: ¿en qué puedo trabajar? Hay harto trabajo, hay harto. Con las mujeres, con los varones, con los niños, con los adolescentes. Hay harto. En la alabanza, en la administración. Hay mucho trabajo. El desafío es para ti. Que te levantes de tu silla cómoda y empieces a trabajar. Empieces a crecer. Empieces a ganar almas para Cristo. Y vas a acumular los tesoros en los cielos. Y cuando vayas al cielo, diga: hermano Simón, esta es su recompensa. Estos son los tesoros que usted ha acumulado. ¡Wow! O vas a recibir una moneda tal vez. ¿Qué tesoros estás acumulando en los cielos? Entonces empecemos a trabajar. Empecemos a darnos cuenta que somos personas importantes en el propósito de Dios. Si estás ahí es porque Dios tiene un plan contigo, un propósito que debes cumplir. Pregunta cuál es ese propósito. Que no sea en vano el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Que no sea en vano. Creo que no hay nada más doloroso que uno diga: tanto he hecho por ti, Simón, para eso. Mi vida he dado en favor tuyo, para eso. Creo que es la pregunta más dolorosa que nos puede hacer Jesús. ¿Qué has hecho? ¿Cuánto ha valido para ti la sangre que yo he derramado? Esa pregunta va a ser fatal. Y tú vas a responder, yo voy a responder. El día que pase eso, amado, espero que tú digas: consumado es. Señor, he hecho lo que tú me has pedido que haga. He desgastado mi vida por ti. Eso es lo que yo quiero que hagas. Que esa respuesta le des a Dios. No que digas: Señor, he ocultado mi talento. No. ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Y con esto ya vamos a terminar. Veía a los jóvenes, a la muchedumbre de jóvenes, y decía: no estamos haciendo nada. Es tiempo que nos sacudamos un poquito el sueño que tenemos y empecemos a trabajar. No importa la edad que tengas, puedes hacer mucho. Puedes hacer mucho. Algunos estamos en la plenitud de la vida, otros estamos más allá, otros estamos empezando, pero todos podemos trabajar, todos. Quiero que cuando estés en tu casita hagas análisis de tu vida y digas, pienses dónde estás. ¿Eres niño? ¿Eres niña? ¿O has empezado a crecer?
No es malo ser niño, no es malo ser niña, pero tenemos que seguir el ciclo normal, crecer, trabajar, no para el hombre, para Cristo. El día que cumplas eso, sentite feliz, porque estás cumpliendo el propósito de Dios. Se cierra tus ojitos ahí, por favor. Padre Santo, Señor, te agradecemos por este día, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Perdona, Señor, porque realmente no he tomado muy a pecho lo que tú has dicho. Me gusta ser niño. Me gusta equivocarme. Pero, Señor, ya no más. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a ser mejor día a día. Dame un trabajo en la iglesia, Señor. Quiero ser un obrero obediente. Oh, Señor, derrama, Señor, ese llamado por los jóvenes, por las mujeres, por los niños, por los varones. Confirma ese llamado, Señor. Derrama sobre mi corazón, Señor, ese anhelo de servirte. Padre, en el nombre de Jesús, derrama sobre mis hermanos ese propósito. Quita el velo de sus ojos, Señor. Muéstrales el camino. Muéstrales los que tienen que hacer, Señor. Sean obreros dedicados, Señor, con esa confianza, Señor, de trabajar para un Dios. Por favor, Padre, tómate un minutito para hablar con Dios. Dile lo que tienes en tu corazón.